Vamos a aprender en este vídeo algunas cosas importantes sobre los gráficos circulares o de tarta, los gráficos de línea y los de área. Vamos a empezar respondiendo a la pregunta de cómo crear un gráfico circular. Empezamos seleccionando, como siempre en materia de gráficos, los datos que queremos que sean representados. Vamos a suponer que sean estas dos columnas. Después nos vamos a la pestaña Insertar y después, desde el grupo Gráficos, hacemos clic en esta pestaña desplegable que trata sobre gráficos y concretamente nos vamos a Gráficos 2D. Hacemos clic en el primero y ya tenemos nuestro gráfico insertado. Una vez creado el gráfico, vamos a aprender algunas cosas sobre su personalización. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para un gráfico circular no es demasiado adecuado tener una leyenda como esta. Por lo tanto, la podemos seleccionar y después suprimir con la tecla precisamente del mismo nombre, suprimir. Ahora, otra personalización más que podemos hacer es editar el título. Por defecto nos sale enero, puesto que al seleccionar el rango de datos, este encabezado era enero. Pero podemos ser un poco más concretos y añadir, insertando el cursor en el sitio correspondiente, la palabra ingresos. De esta forma ya queda un poco más descriptivo. También a un gráfico como este deberíamos añadir unas etiquetas de datos, puesto que hemos eliminado la leyenda, así que seleccionamos con el botón derecho cualquier porción de este gráfico y seleccionamos agregar etiquetas de datos. Y ahora agregar etiquetas de datos también y aquí tenemos el resultado. Ahora, puesto que necesitamos saber a qué línea de negocio corresponde cada porción, podemos editar las etiquetas de datos de esta forma haciendo clic con el botón derecho en una de ellas, da igual cuál sea, y elegir formato de etiquetas de datos. Obtenemos un panel aquí a la derecha desde el cual podemos activar nombre de la categoría y ya tendríamos el efecto deseado. Podríamos hacer otro clic más concretamente en esta etiqueta de datos, con lo cual queda seleccionada ella sola y sacarla del área de trazado. También en esta, para que pueda leerse con más facilidad. Además vemos que se incorporan unas líneas guía y también podemos resituar el resto. También, como podemos ver en este panel de la derecha, podemos quitar el valor y sustituirlo por un porcentaje. Lo que ha ocurrido es que tan solo esta etiqueta ha experimentado el cambio que hemos hecho aquí en el panel, porque solo ella estaba seleccionada. Si queremos que el cambio sea extensivo a todas las etiquetas, las seleccionamos todas y ahora sí quitamos valor y ponemos porcentaje. Antes comentábamos que íbamos a explicar cuándo es adecuado crear un gráfico circular. Los gráficos circulares o de tarta son adecuados cuando no hay demasiadas categorías a representar. En este caso, había 6 categorías. Pero si hubiera habido 8, 10, 12 o más categorías, quizá hubiera empezado a ser problemático, puesto que las etiquetas se solaparían fácilmente unas con otras. Además, hay que tener en cuenta que en el caso de que alguna de esas categorías tenga unos valores demasiado bajos, por ejemplo, podría ser este caso, prácticamente esas categorías desaparecerían. Vemos que aquí están las dos categorías, pero como son tan pequeñas en relación al resto de categorías, prácticamente no se ven. Por lo tanto, y recopilando, cuando hay muchas categorías o cuando hay algunas con unos valores muy bajos, no son adecuados los gráficos circulares. Y ahora hablemos de los gráficos de línea o área. Estos tipos de gráfico
son especialmente adecuados cuando tenemos que representar la evolución de saldos. Es decir, por ejemplo, la evolución del saldo de un banco o de tesorería, o también el saldo de la deuda que un cliente mantiene con nosotros o nosotros con un proveedor. También son adecuados para seguir la evolución de determinados indicadores, como puede ser el conocido IPC. ¿Y cómo se crea? Es bastante fácil, como todos los gráficos en Excel. Simplemente situarnos en cualquier celda del rango de datos y acudir a la ficha o pestaña Insertar y desde el grupo Gráficos seleccionar, por ejemplo, gráfico de línea. Podemos elegir entre una línea sin marcador o línea con marcador. Vamos a elegir línea con marcador. Y aquí tenemos el resultado. En este tipo de gráficos en el que hay muchos registros a representar, es especialmente interesante saber personalizar el eje horizontal. El motivo es que debido a la gran cantidad de ítems, muchas veces la alineación debe ser en diagonal o en vertical y resulta especialmente incómodo. Una posible solución, que no siempre va a ser totalmente efectiva, pero al menos sí va a mejorar, puede ser el personalizar este eje de la siguiente forma. Lo seleccionamos, hacemos clic con el botón derecho y elegimos dar formato al eje. Obtenemos el típico panel de formato aquí a la derecha y ahora dentro de opciones de eje podemos contraer este ítem, vamos a número. Vemos como la categoría está como fecha y como también el código de formato está como DD, es decir, que los días van a ser representados con 2 dígitos, después MM, los meses también se representan con 2 dígitos y los años con 4. Podemos eliminar la última parte y de esta forma vamos a ahorrar bastante espacio. Hacemos clic en agregar y vemos cómo ha mejorado un poco. Si queremos que sea un poco más descriptivo, en vez de MM podemos añadir una M más y agregar. Ahora vemos cómo los meses se representan en letra. Con esto ya podemos salir de este panel y ampliar un poquito el gráfico para que ahora ya las fechas puedan alinearse de forma horizontal. Y ya para terminar, si queremos insertar un gráfico de área, es muy similar a todo lo que acabamos de hacer. Nos situamos aquí, vamos a insertar y dentro del comando gráficos de áreas elegimos el que más nos guste. Todo lo que hemos hablado para el gráfico de líneas es aplicable.